continuamos con su programa de Todo Un Poco. Gracias por estar aquí al pendiente del mismo. Ya saben que pueden estar en contacto a través de nuestras dos plataformas, ccradio.mx y ccnoticias.mx. Y pues bueno, para cerrar con broche de oro, les traigo un invitado que me da mucho gusto poder saludarlo y que nos platique de este tema tan interesante como son los beneficios que tiene el ajo negro. Ingeniero Francisco González, ¿cómo está? Muy bien, Marichuy. Hombre, qué bueno que esté aquí con nosotros, de verdad, para mí es una fortuna, una bendición poder platicar con usted con respecto a este tema. Platíqueme con respecto del ajo negro. Fíjese de que yo no lo conocía, qué interesante. Digo, uno conoce el ajo, pero el normal, ¿este es el normal o es el negro también? Este es el ajo normal. Este es el ajo normal, miren, vean, miren qué padre, o sea, qué interesante. Oiga, ¿y por qué es negro? O sea, ¿es el tipo de tierra o por qué? Es a partir del ajo normal del que uno encuentra en el mercado. Ajá. Se puede producir mediante un proceso que consiste en someterlo en una cámara, someter los dientes de ajo, perdón, los bulbos de ajo, las cabezas de ajo, ajá, durante unas semanas en unas condiciones de temperatura alta, alrededor de 70 grados, y humedad alta. Ocurren una serie de reacciones bioquímicas al interior que transforman las sustancias que tenía el ajo originalmente en otras sustancias, que por cierto, las que le dan el olor característico al ajo, cuando habría que cortar abrirlo o machacar un ajo, para y que en contacto con el aire, se produce una sustancia que se llama alicina. Alicina. La alicina es la sustancia que le da el olor característico al ajo. Es una sustancia algo rara en la naturaleza porque contiene azufre en su molécula. Ay, contiene mire, qué interesante. azufre orgánico, y eso es lo que finalmente le da muchas propiedades. No la alicina en sí. La alicina no tiene propiedades medicinales, propiedades saludables, pero a partir de ella se forman otras sustancias, notablemente la cisteína, que es la que ya le da sus propiedades. Es decir, qué interesante. El ajo normal que encuentro en un mercado, sometido a un cierto proceso, se transforman sus sustancias en otras que sí tienen propiedades curativas. Fíjese qué interesante, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el ajo común es curativo, o sea, claro, de rigor. Ahora, estando en un proceso que de alguna manera hace que aumente su potencialidad, claro, qué interesante, claro, de verdad. Eso es lo que sucede. Todo el mundo sabemos, a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales, desde los egipcios, por ejemplo, le tenían mucha fe a los ajos. Se dice que los constructores de las pirámides de Egipto, les daban raciones generosas de ajo a los esclavos, a los trabajadores, para que resistieran el trabajo tan duro, ¿no? Hay muchas información con respecto de que ya lo utilizaban de nuestros antepasados. De hecho, por ejemplo, todos hemos oído hablar de una leyenda que dice que el ajo espanta a los malos espíritus, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. A los vampiros. Sí, a los vampiros, ¿eh? Esto viene por lo siguiente. Recuerden, en épocas pasadas ha habido siempre este problema que tenemos actualmente, epidemias de virus. El ajo tiene excelentes propiedades antivirales, es muy efectivo. Resulta que aquellas épocas, digamos en la Edad Media, no se tenían los conocimientos para saber que el ajo tenía sus propiedades. Lo que pasa es que en las ciertas regiones, sobre todo en Europa mediterránea, donde se producía ajo, la gente cocinaba con ajo. Y como lo cosechaba en la época de cosecha y lo guardaba en ristras para después consumirlo a lo largo del año. Resulta que esa gente no les afectaba, no hacía estragos las epidemias de virus en donde se consumía ajo. Y la gente empezó a atar cabos y asociar, y creía que por el hecho de tener ristras de ajos, allí no entraban los malos espíritus, los vampiros que causaban las pestes. Ya, por eso es que decían que, sí, cierto. En esta peste, en esta del COVID, se originó en China, y China fue la primera en erradicarla.
es que los chinos consumen mucho ajo, pero mucho ajo. Ay, Incluso fíjese que traigo de unas veras que, cifras. de verdad, es cierto, fueron de los primeros que estuvieron, de alguna manera, Claro. yo creo que también, claro está que con tanta población se tenía que ver que de alguna forma hicieron algo para bajarle, porque llegó por zonas, o sea, lo Pues todavía estuvieron no tenían así, desarrolladas qué vacunas, bárbaro, sí cierto, nada. sí cierto. Fíjense, su población, nosotros somos 130 millones, ellos son 1.400 millones. Ellos producen 241 veces más ajo que México. De hecho, China produce entre el 70 y el 80% de todo el ajo que se produce en el mundo. Y sí exportan, pero la mayor parte la consumen allí. Su consumo per cápita es de 13.1 kilos por persona por año. En México es de poquito más de medio kilo. Sí, no, por año. la verdad. Ujú. Y eso que sí consumimos ajo. Claro, claro, que nos gusta, Que de nos hecho. gusta, Ujú. sobre todo en la cocina. Sí, sí, porque sí. es otro valor grandísimo, el valor gastronómico, ¿no? Y eso es su principal Sí, mercado. claro, y sobre todo más que Pero- nada porque si ellos le sacan el provecho, si usted me dice que 13 kilos y medio por persona al año, es un mundo, Contando es a un los mundo, bebés, ¿eh? o sea. Fíjese nada más, contando a los bebés, y estamos hablando de, ¿cuántos millones dijo? ¿140 millones? 1.400 Son millones, 1.400 millones. 1.400 millones, Así que yo 13.5 kilos por persona, Dios, es un mundo. Con eso lograron parar el virus a tiempo. ¡Wow! ¡Qué Eso si lo interesante! supiéramos, si lo hiciéramos aquí, nos hubiera dado excelentes resultados. Volviendo al caso de las personas que consumen ajo crudo. Es una magnífica costumbre, es un magnífico hábito que deberíamos de hacer todo, pero desgraciadamente la mayor parte de la gente, casi todos le tenemos miedo Al aroma, al olor, al que aroma. se transpira, Exacto. y aquí irrita, ¿no? Al consumirlo irrita las vías digestivas. Pero la gente que lo hace normalmente son gente sanas, son gente longevas, son personas longevas. Sí, yo me acuerdo que Demostrado. cuando estaba pequeña, mi abuelita se lo comía en un pedazo de plátano y Para exacto, para encapsular. para encapsularlo, pero era tiro por viaje. Y mi abuelita sí ya murió ya grande, pero también, como por ejemplo, mi mamá tenía el del ajo con limón para esta Sí, temporada sí, también sí. a cucharadita diaria. Decía, O con eso perejil ya. para matarle Ah, el olor fíjese y que todo con eso, de perejil forma no, que sea. pero fíjese qué Nada más, padre. sí, Ajá. de preferencia crudo. De Porque preferencia si- crudo. Si se cocina, pierde Pierde parte de su totalmente. propiedad. No, ese nada más es para una carnita todas o las- algo, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahora, ingeniero, como por ejemplo en el caso del ajo negro, yo veo que usted trae Vitalium, Vitalium, que es un nuestra extracto marca. concentrado. Es un A ver, extracto cuénteme de él. líquido concentrado de ajo negro. Nosotros empezamos, yo soy productor de ajo, soy ingeniero químico y soy agricultor. Ah, mire, qué interesante. Por las cuestiones de la vida, las vueltas que da la vida, me hice agricultor, que había sido, mi padre era agricultor, me gusta mucho el campo. Bien. Empecé a producir ajo, o sea, ya por los 1909, por la época de los 90s, tengo más de 20 años, cerca de 30. Y como ingeniero químico estuve en China, estuve en Argentina como productor de ajo, y entonces me enfoqué a hacer pruebas para sacar las propiedades del ajo sin el olor, sin lo irritante. Y el ajo negro que desarrollaron en Corea, en países asiáticos, que se empezó a popularizar recientemente, hace no más de 10 años, me dio una pauta, pero yo estaba desde el 2004 haciendo tinturas de ajo y las añejaba y las concentraba. Empecé a producir el ajo negro como este, es decir, en bulbo, y al mismo tiempo le di el giro, es decir, un tratamiento especial, pero todo natural, nada más es cosa de tiempo, darle las condiciones adecuadas a un extracto líquido de ajo. Y finalmente llegamos a esto, es el extracto líquido de ajo negro, que es, esto tiene un promedio de vida de 5 años en añejamiento. Yo soy enólogo también, es decir, elaboro vinos. Ah, Elaboro mire. vinos. Ah, ya. Y con el equipo y los conocimientos del vino, lo apliqué al jugo de ajo
y llegamos a esto, al Vitalium. Entonces usted lo elabora. Sí, nosotros Qué laboramos interesante, qué interesante. aquí en la región. Aquí en la región. Finalmente tenemos, bueno, quisiera explicarlo, el nombre Vitalium. Vita es vida en latín, y allium es ajo, el nombre científico del ajo. Bien. ¿Por qué? Porque el ajo da vida. Claro. Quisiera entrar porque el tiempo se va a explicar brevemente cómo Sí, usted explíquenoslo. funciona. Sí. Decía que la alicina, la sustancia que da su olor característico al ajo, sus propiedades, también es lo irritante, se transforma en cisteína y otra serie de sustancias que no quiero dar los nombres para obviar tiempo y no ser tan técnico. Principalmente la cisteína es un aminoácido, pero esta reacción, esta transformación es muy lenta, muy lenta. Así que cuando una persona consume ajo fresco en la forma que sea, pero sobre todo cruda, se beneficia con un pequeño porcentaje de la cisteína de la lisina ya transformada en cisteína. Con eso es suficiente para la persona que lo hace regularmente, sea como decíamos, una persona sana, una persona longeva. Bien. Adelante. Si sometemos al ajo al proceso que lo transforma en ajo negro y sobre todo en el extracto líquido de ajo negro, con eso vamos a lograr, con un tiempo considerable, como decía, aquí tenemos 5 años, vamos a lograr transformar casi el 100% de la lisina en cisteína. Y esa cisteína ya es estable y es altamente absorbible al organismo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso es mucho. Finalmente, en términos prácticos, unas 2 o 3 gotas o un disparo de esto equivale a comerse 1 o 2 dientes de ajo crudo. ¡Wow! En cuanto a los beneficios. Ahora, ¿cómo funciona el interior? Aquí es un concepto muy interesante. No sé si hayan oído hablar del glutatión. Ay, claro. Yo lo he escuchado que de alguna manera uno tiene que consumirlo porque se va... Es la varita mágica de la salud, de las células. Okay. El glutatión está presente en todo nuestro organismo, siempre, y no nada más en los humanos, en los animales, en los microorganismos, la mayor parte de ellos, en los eucariotes y en las plantas. Todas las células tienen glutatión. Entre más sanas sean las células, más glutatión contienen. Bien. Con la edad, por ejemplo, hablando ya de los humanos, con la edad, digamos de arriba de 50, 55 años, o dependiendo de las condiciones adversas a los que hayamos estado sometidos, los niveles de glutatión empiezan a decrecer. Totalmente de acuerdo. Nuestro cuerpo empieza a producir menos glutatión. Menos glutatión. Sí. De hecho, ya lo tiene que consumir, digamos, ya por medio de algún complemento nutricional, porque se va perdiendo muy... Suplementos. Exacto, suplementos, pero, ¿no? Sí, ya es necesario suministrarlo. Ahora, exacto. La cisteína como tal, que es la materia prima para la formación del glutatión, el glutatión directamente no puede consumirse, no da resultado, incluso llega a ser tóxico. Glutatión sintético o extraído y tomado directamente no funciona. El glutatión aquí tiene que ser de producción endógena, el mismo organismo lo produce. Bien. Entonces, para aumentar nuestros niveles de glutatión, conviene tomar alimentos que sean ricos en cisteína, que es la precursora del glutatión. La cisteína la contienen varios alimentos, por ejemplo la leche de mamíferos, la leche humana, sobre todo cuando en la época de crianza, los calostros, ahí es cuando la cisteína es muy alta, pero en la leche normal, nada más, y en la carne, y en varias verduras, ahorita menciono algunas, el ajo en primer lugar, pero no tiene que ser hervido. Si se somete a temperaturas altas, la cisteína decrece, ya no funciona. Claro. Por ejemplo, comer carne tendría que ser carne cruda. Sí, tampoco, no la acostumbramos. Tomar leche bronca. Tampoco no la acostumbramos. No, y aparte de que poco se consigue hasta cierto punto, o sea, no, ya es difícil, exacto. Pocas personas que tienen la oportunidad de hacerlo, qué bueno. Exacto. Ahora, el ajo, el brócoli,
el ajo en primerísimo lugar. Y crudo. Sí se lo puede consumir uno crudo, pero ya vimos que tiene efectos. Es ¿Quién come claro. brócoli crudo? No, ¿Quién realmente come ajo crudo? Pocas personas. creo que incluso ahorita los veganos tratan de hacer crudí mínimamente vegano, algo así, cocinado. todo eso, pero de alguna manera de todos modos lo cocinan. Ujú. Sancochado solamente, sí. Sí, todo eso, vamos a decir, si consumo yo el brócoli cocido, pues obtengo menos. Una mucho cantidad menos pequeña. que lo que si lo consumiera Sí. crudo. Entonces sí es recomendable Wow. seguirlo consumiendo cocido, pero pues si tenemos opciones. Claro, Esta- oiga, y entonces a través de este Vitalium, nosotros estamos a su vez, pues ahora sí que reforzando todas nuestras células, porque pues está dándonos glutatión. Totalmente. El glutatión actúa como el antioxidante maestro. Sin glutatión, ningún antioxidante que consuma, o el más caro, el más efectivo, no va a funcionar sin glutatión. Es el que permite. Y el glutatión tiene la facultad, si nosotros consumimos, por ejemplo, arándanos, Ajá, ujú. ricos en glutatión, o hay muchos otros. Son los pigmentos, son los colorantes. Esos van a funcionar una vez, van a bloquear radicales libres, ¿sí? Pero una vez necesitaríamos consumir mucho para limpiar de radicales libres todo nuestro organismo. El glutatión tiene la facilidad de que se autorregenera. Es decir, son reacciones de oxidación, reducción, reacciones químicas donde se ceden electrones, donde las sustancias que están oxidadas por estrés oxidativo, el glutatión las reduce. Reducir es lo opuesto a oxidarse, es decir, las vuelve a dejar bien. Claro. Si el glutatión se oxida, pero tiene la capacidad de regenerarse cientos hasta miles de veces. Wow. Eso es un transformer, solo se está autorregenerando. Es procesos químicos, una enzima glutatión reductasa es la que permite esto. No tiene caso entrar en detalles técnicos, pero hace que al eliminar la oxidación, reducir el estrés oxidativo, además desintoxica las células. Tiene la propiedad de quelatar, es decir, de envolver a los metales pesados y otros tóxicos, ya sea endógenos o exógenos, y los elimina, los hace solubles, se eliminan con la orina, se van. Wow. Eso hace que las células trabajen mejor. Y las células son los elementos, son los ladrillos, son los eslabones de todo el organismo, ¿no? Si tenemos células sanas, podemos tener tejidos sanos. Si tenemos tejidos sanos, tenemos órganos sanos. Si tenemos órganos sanos, somos personas sanas. Esto va mucho con el concepto de medicina naturista. Sí. Medicina naturista es un sistema o criterio que se basa en el conocimiento del funcionamiento del organismo y de su propia capacidad o tendencia espontánea a mantenerse sano, a regenerarse. Es una gran cosa del organismo humano y de todos los seres vivos prácticamente, que solos se reparan, nosotros podemos estar muy enfermos, no sé, alguna enfermedad, una gripa muy fuerte, muchas enfermedades, Claro. incluso heridas, contusiones, y al rato estamos bien. Fíjese, entonces ahora, como por ejemplo con esta situación de la pandemia, ¿cuál es su uso recomendado en el caso del ajo negro? Consumirlo. Consumirlo. Si O pueden consumir esto, como dijimos, es mucho más efectivo. Si pueden, si tienen la voluntad y la manera de adquirirlo, sería lo mejor. Y si no, el ajo fresco o como hicieron los chinos. Ahora, hemos tenido muchos resultados. Ajá. muy buenos resultados. Nosotros empezamos ya con la presentación ya para venta directo al público aquí en Aguascalientes hace 2 años, poquito antes de que se iniciara la pandemia, y a la fecha llevamos envasados más de 20,000 unidades. Anda. Sin ninguna infraestructura de ventas, sin ninguna promoción, sin la recomendación boca a boca. Lo empezó a probar algunas personas, les fue bien, lo empezaron a recomendar,
Nosotros, por ejemplo, en familia hay mucha gente conocida, ya no nos resfriamos prácticamente nunca. Personas con asma se han curado, personas con muchas enfermedades, pero personas que han tenido COVID, que han estado incluso a punto de ser hospitalizados, han sanado tomando el Vitalium, el extracto concentrado. Y muchos de los que lo estamos consumiendo, gracias a Dios, gracias a esto, no nos hemos contagiado, sí nos contagiamos, pero ni cuenta nos dimos. Claro, y sobre todo... Varios miles. Sí, y sí le creo porque realmente, le digo, esta información, digo, en el caso del ajo negro, pues prácticamente tiene lo que usted tiene compartiendo esta información, porque anteriormente nada más era el ajo común que nosotros utilizamos para la cocina, y que aún así ayudaba mucho cuando consumías el ajo. Entonces, qué mejor que, por ejemplo, en este caso, que ya está potenciado, que ya de alguna manera le está dando esa fortaleza que le va a recubrir y le va a proteger todas sus células. Ya está muy concentrado y sin olor, sin sabor. Y fíjese nada más. No irrita. Fíjese, y entonces en este caso veo que son 3 chispazos que en la lengua, debajo de la lengua, ¿cómo se maneja? Esta presentación de 125 minutos tiene atomizador. El atomizador. Y recomendamos que sean 4 disparos sublingual, de preferencia. Sublingual. Sí, bien. Sublingual, y retenerlo un ratito, un medio minuto, algo así, entre más tiempo mejor, porque se absorbe directamente por medio de, los ganglios. Que hay medicamentos que son sublinguales. Exacto, se absorbe directamente al torrente sanguíneo. Sí, exacto, para que entre todo directamente. Pero se puede también tomar, alguien que se lo toma diluido, si quiere, sí está bien. Menos efectivo, pero está bien. Y normalmente, como por ejemplo, una botellita, ¿como cuánto le dura? Esta de 125 mililitros, 125 días. La dosis recomendada de mantenimiento de prevención es 1 mililitro al día. Esto equivale a 10 disparos. Recomendamos que sean 5 en la mañana y 5 en la noche. ¿Por qué en la mañana y en la noche? Para que se haga un hábito, porque también es cuando el estómago está vacío, se absorbe mejor. Como en ayunas y cuando ya se va a acostar. Sí, y para que se haga hábito y no se olvide, porque mucha gente se olvida, lo deja ahí, ya se le pasa. Mejor cuando haga, por ejemplo, después del cepillado de dientes o antes. Y así ya después, sin pensarlo, lo hace. Y lo deja, me dice, medio minuto. Un medio minuto. Y ya se lo pone. Lo retiene un medio minuto. Medio minuto y ya de alguna manera ya lo pasa. Lo resbala por la garganta. Esto es, pero de veras pero fenomenal. Si tiene la garganta inflamada, ya ve con estos... Sí, con estos cambios de clima, simplemente, o sea, gente que de alguna manera, sí, el cambio de clima luego les afecta y en automático, entonces se con pone eso... y después de ponérselo, está bien, garantizado. ¿Sí? En medio minuto ya está bien. Entonces, en este caso, así como ayuda a la garganta, también ayuda a las vías respiratorias. Totalmente, sí. Sí, o sea, también destapa. Al final de cuentas, ¿por qué? Porque esto al pasar... Nosotros no lo aplicamos a veces, y sobre todo las personas que tienen sinusitis o asma, directamente a fosas nasales. Absorbiendo. Y por medio de un aparatito, de un nebulizador. De las personas que tienen... un vasito que le aplican. Con 2 disparos de esto en 15 gotas de agua limpia, porque va a ir a los pulmones, el aparato forma una neblina, una niebla, o sea, atomiza el líquido, empieza a fluir. Sí, y por las fosas nasales, eso entra directamente a los pulmones y al interior, a los alveolos. Así se han curado varias personas con COVID. Ay, ingeniero. Oiga, déjenme les platico que el ingeniero tiene pues prácticamente, ahora sí que muchísimos lugares donde ustedes pueden ir a consumirlo, que como por ejemplo aquí en la zona centro, Daniela González con el teléfono 449-397-8684, en Fotoluna Estudios en Morelos, ¿verdad? 210, ahí la pueden encontrar, con Juan Carlos Torres también en el 111-4442, Botana Sector, que ya ven que todo el mundo que vamos a las botanas, aprovechen, por favor, aprovechen para ir ahí a Aquiles Cerdán
También en la zona norte, Adriana Obregón, es el 449-190-4427. ¿Por teléfono? ¿O su teléfono? Ah, claro que sí, por favor. WhatsApp. 449-219-9654. 449-219-9654. Aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes. También podemos enviarlo fuera. O también lo pueden enviar fuera. Tenemos Miren, una página web. de hecho, la página web que tiene el ingeniero es Vitalium Con doble L. Perdón, Vitalium.mx. MX, y en un dado momento ahí se pueden poner en contacto con el ingeniero para que soliciten su Vitalium y de alguna forma, miren, realmente, como dice el ingeniero, ya tiene muchos testimonios los cuales han sabido aprovechar precisamente los beneficios del ajo negro. Sí. Entonces, y si tienen dudas, pónganse en contacto con el ingeniero. Al final de cuentas, él de hecho, pues ahora sí que puede contestar todas sus dudas. Mire, él está en el 449-219-9654 y 449-940-0659. Aquí está en una cintilla todos sus datos para que se pongan en contacto con el ingeniero. De verdad, qué fortuna. De verdad que nos pasa esta información y sobre todo, más que nada, compartan esta información, porque créanme que muchas personas, sobre todo más que nada en esta época, que de alguna forma traen, ya sea que sea el asma, sea la gripe, sea básicamente hasta incluso el COVID, se pueden recuperar gracias a este Vitalium. Heridas. Heridas. Una herida cicatriza rápido, inflamaciones, infecciones cutáneas, hongos, por ejemplo, hay hongos como los de las uñas, pie de atleta, ese tipo de cosas que son muy rebeldes, muy difíciles de eliminar. Con esto directo. Tiene propiedades antivirales, antibióticas, antifúngicas, antiinflamatorias. Es una maravilla. Qué increíble, y como de dijo verdad. Hipócrates, el padre de la medicina, esto aplica perfectamente eso. 2 axiomas de él, dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. El médico cura, es otra. El médico cura, la naturaleza sana. Qué increíble. Esto va directamente a resolver los problemas de sus orígenes, no solamente las causas, no solamente los síntomas, sino las causas. De sus orígenes, ¿no? Pues con más razón. Pues bueno, pónganse en contacto, por favor, con el ingeniero Francisco Javier González, 449-219-9654 y 449-940-0659. Ingeniero, todo un placer, de verdad, todo un placer.